Muy bien, y ya vamos a estar conversando con Celia Kleiman. Celia es socióloga, es CEO de SECA Consultores Poldata. Celia, soy Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Catalina? Bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. No, al contrario. Bueno, Celia, en este año Sí, electoral y con tanta expectativa en si realmente será un cambio de ciclo y demás, ¿ustedes ya han hecho algún tipo de medición de los principales candidatos a presidente? sí, nosotros venimos midiendo sistemáticamente a nivel nacional. Mi punto de vista a partir de los datos que vamos obteniendo es que aún hoy podemos hablar de un final abierto. Uh-huh. No hay nadie que se destaque establemente por encima de los otros, ¿no? Hay movimientos continuos. Yo creo que hay que esperar un poco para tener una visión un poco más certera, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Estamos todos como muy ansiosos por los números, los políticos, los Sí. encuestadores, los periodistas, todos nos pasa eso, pero para hacértelo en valores concretos, en la última medición nosotros lo tenemos a Macri con el 26,4, a Massa con el 24,2 y a Scioli con el 23,1, es decir que están los tres muy parejos. Claro, claro. Sí, están dentro de lo que uno tiene como margen de error en las encuestas. Sí. Por eso digo que es muy difícil hoy determinar un ganador claramente. Claro, está bien. Y Celia, ¿por qué se dan estas diferencias por ahí llamativas entre distintas encuestadoras? Hay una de Giacobbe que le da, por ejemplo, a Mauricio Sí. Macri con un 31, Ajá. sobrepasando a Scioli que tiene un 19 y atrás viene Massa. ¿Por qué está esta diferencia? ¿Por el tipo de medición, por el tipo de encuesta, por el universo que se elige? La verdad que es como una caja negra esto, porque las encuestas tienen todo un tratamiento, no solo en la etapa de recolección de los datos, que como bien decís, alguien lo puede hacer en forma telefónica, otro en forma domiciliaria, etcétera, sino que después hay un tratamiento de los datos en cuanto a llevar a la realidad poblacional, etcétera, que ahí la verdad que no sé cómo lo maneja cada colega. Claro. Entonces puede haber esta disparidad en los valores, pero probablemente tiene que ver con la metodología y el tratamiento de los datos, ¿no? Uh-huh. Esto, como te digo, es muy muy difícil de saber cuando uno no lo ve desde adentro. Uh-huh. ¿Y por qué creo sí. esto que te digo? Que hay oscilaciones, hay formas de preguntar distintas, hay quien pregunta por fuerza política, otro solo por candidato, otro por candidato y fuerza política. Uh-huh. Fíjate que tampoco estamos preguntando hoy por candidato a presidente en fórmula completa con vicepresidente. Claro, porque muchos Tampoco no están sabemos todavía. bien los candidatos a gobernador. Vinimos midiendo a Insaurralde por el Frente para la Victoria, luego por el Frente Renovador, luego por los dos, ahora Claro. por el Frente para la Victoria. De hecho, Insaurralde está bajando muchísimo. Mira. O sea, no hay nada estabilizado, te diría, Mm. en cuanto a los que ocupan los primeros lugares, ¿no? Claro. Celia, buenas tardes. Así que por eso yo diría que hay que pensar hoy un poco menos en los números y esperar a ver quiénes son los candidatos definitivamente, si Cristina se incorpora o no en una boleta, esto también va a tener peso en lo que es provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Te diría que habría que esperar más terminando abril, ¿no? A ver cómo se empiezan a compaginar las cosas. Uh-huh. Pero bueno, hoy nuestros datos hablan de una paridad todavía. Uh-huh. Celia, buenas tardes. Mi nombre es Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una incorporación a la actividad electoral argentina que fueron las PASO.
Vos desde tu trabajo, ¿cómo percibís que esto ha modificado el comportamiento electoral en términos de encuestas? Porque es como un borrador, entre comillas, de lo que después va a ser, ¿no? Y la gente ya ahí como va anticipando funciona movimientos. para mi gusto como una gran encuesta. Y luego el electorado es probable que tome en cuenta lo que algunos llaman voto útil, o yo te diría el voto estratégico, dependiendo si se quieren oponer o apoyar al gobierno nacional, ¿no? Y al oficialismo. Entonces, en ese sentido, realmente son un instrumento bastante determinante para lo que luego es la primera vuelta. Digo la primera porque hoy por hoy no hay posibilidad de que no haya segunda vuelta, pero vamos a ver después de las PASO cómo se ordena todo. Claro. Es como una vuelta en borrador, digamos. Es una cero vuelta después de la primera vuelta. Sí, y además es la encuesta más certera, ¿no? Claro. Ahí sí que no va a haber dudas. Claro, son números contundentes. Y bueno, ahí habrá que ver cómo se organiza el electorado y cómo priman estos segmentos que hoy tenemos entre los que reclaman un cambio absoluto, los que piden ningún cambio y los que piden continuidad con cambio o cambio con continuidad de algunas políticas. Ahí vamos a ver realmente cuánto pesa cada uno de estos segmentos. Celia, y para los ciudadanos, para los que se encuentran con los medios, con estas encuestas, ¿qué hay que ver, qué hay que leer, cómo se pueden tomar para saber qué tipo de encuesta es confiable? Porque a veces uno escucha, bueno, esta encuestadora en verdad trabaja para... Entonces empieza a generar la duda de si son encuestas como por encargue. La verdad que sí, está bueno lo que vos decís, porque me parece que hay tanta proliferación y tanta ansiedad, como te decía al comienzo por los números, que se está un poco ensuciando, por decir así, la profesión nuestra. Claro. Porque no necesariamente, además, trabajar para un candidato quiere decir que vos vas a falsear los valores, no debiera ser así. De hecho, no le sirve a nadie, mucho menos al candidato para el que estás trabajando. No, ni hablar. Además, que es partir del falso principio de que las encuestas influyen en el electorado, que si vos publicás que tal o cual va primero, esto va a tener una incidencia. Y la verdad es que hasta hoy no hay ninguna evidencia empírica de que esto sea así. En realidad yo te diría que las encuestas es lo que menos influye en la cabeza del que va a votar. Influye muchísimo más la agenda social, los problemas que tiene la gente, la percepción de las propuestas de los candidatos y la imagen que consolidan en la mente del votante. Entonces, la verdad que no debiera ser así. Hay un código de ética que regula la profesión. Quizás lo que debiera hacerse es investigar un poco el background o los años que cada uno está en el mercado, porque además lo otro... yo te diría es muy difícil de verificar, y yo comprendo al periodismo porque uno dice, hice 1000 casos, hice 2000, hice 3000 y no hay forma de verificar esto, por ejemplo. Claro. Es un intangible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizá hay que recurrir a la trayectoria y ver el comportamiento de cada uno. Claro. Yo, en principio, no desconfío de ningún colega, tiendo a pensar que, bueno, hay diferencias metodológicas o de expertise y no de mala fe, pero creo que también hay que empezar a defender la seriedad y la certeza de lo que uno hace. No, sin duda, te escucho a vos y es como, pienso en lo que está sucediendo con nuestra profesión, con el periodismo también, ¿no? Cómo por ahí a veces se desvirtúa nuestra misma profesión por hacer el juego a distintas fuerzas políticas, y creo que en el fondo salen perjudicados todos los que se dedican a lo mismo. Claro, ni hablar. Por eso uno siempre adjunta una ficha técnica, a veces tampoco se la tiene en cuenta, a veces comparan una encuesta nacional con una encuesta que se hizo solo en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Yo entiendo que desde el punto de vista del periodismo es muy difícil analizar una ficha técnica y mucho menos, como te decía, comprobarla. Claro. Yo vengo del área privada, de hacer estudios de mercado desde hace más de 30 años, y en el área privada es mucho más claro
la regulación, ¿no? Y bueno, como te digo, es un intangible. Esto es cuestión de confiar o no. Claro. Y tener en cuenta quizás la trayectoria, los años que uno se está desenvolviendo en esto, las referencias, porque nuevamente son cosas difíciles de comprobar de otra manera. La verdad es esa. Celia, te puedo hacer una pregunta de la coyuntura política, a ver tu opinión. ¿Qué opinás de esta postura de Macri apoyando a Larreta y alejando un poco a Michetti? ¿Te parece que favorece al PRO? Yo, la verdad que lo estuve reflexionando. Es difícil a priori decir, favorecer seguramente no, a lo sumo es neutro o puede tener alguna incidencia negativa. Yo creo que en el fondo va a tender a ser neutro y a desdibujarse. Fue una jugada bastante arriesgada, ¿no?, de Macri. Comprendo que también dentro de lo que es la estrategia del conductor de un espacio político, de pronto que alguien no se alinee con la estrategia de este partido, fuerza política, es difícil para el conductor de la misma. Quizá tuvo un exabrupto, quizá fue pensado, esto solo lo sabe él. Yo creo que va a tender a perder peso y no creo que tenga demasiada incidencia, ¿no? Pero nuevamente habrá que esperar. Todo este tipo de cosas en la etapa aguda tienen un peso y luego la verdad que terminan teniendo ninguno. ¿Y en cuanto a la imagen de la presidenta, tiene algún tipo de medición hecha? La última vez que la medimos estaba más o menos en el tercio, que es esto que uno sabe que es el núcleo duro del kirchnerismo, ¿no? Claro. Este segmento que la apoya más allá de toda otra consideración. Creo que esto coincide, por otra parte, con la última elección legislativa, la del 2013, donde estuvieron en ese porcentaje a nivel nacional el Frente para la Victoria, y te diría que hoy está en ese nivel. Pero también me resulta muy difícil verlo como también se lo pone a Scioli con el 30% alrededor de eso, porque puede ser que lo tenga el Frente para la Victoria en su totalidad, pero en la mente del elector hoy Scioli está ocupando ese techo junto con Randazzo, ¿no? Claro. Y creo que va a tener bastante peso el candidato que finalmente bendiga a Cristina, porque la verdad que la mayoría de los votos kirchneristas son votos de la presidenta. Esa es la realidad cuando uno lo pregunta directamente, como a quién votaría tal o cual, pero tal apoyado por Cristina, ¿no? Y Randazzo hace una diferencia. Randazzo parece más del riñón de Cristina que Scioli, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo que está todo con bastante movilidad, ¿no? Y que hay que esperar, hay que un poco esperar a ver cómo van ordenándose las alianzas, las bendiciones, etcétera. Lelia, y con el tema del caso Nisman, se han modificado, o sea, ha habido un impacto en la opinión pública con respecto al gobierno, a posterior de lo que sucedió. Mira, nuevamente, en su etapa aguda hubo, pero como uno está midiendo, no todas las semanas, porque bueno, hacer una encuesta nacional es bastante complejo, lleva su tiempo y su costo. Nosotros no pudimos tener una percepción clara de cuánto bajó o no bajó la imagen de la presidenta, pero a partir de otros indicadores te diría que nuevamente eso está perdiendo peso. Esto es lo que les decía, que hay episodios que en su etapa aguda por ahí aparentan tener un fuerte impacto y por eso hay que esperar que sedimenten a ver el impacto concreto real. ¿Y vos creés que es posible o probable que realmente en el Ministerio de Economía no sepan el nivel de pobreza que tenemos en el país? No, la verdad que lo saben, siempre se supo y creo que también saben cómo lo están midiendo y si esto es correcto o incorrecto. De todas maneras, yo te diría que basta ir al censo, el último censo de población,
y ver el porcentaje, hasta te diría una variable muy dura y que ellos mismos han medido desde el gobierno, que es la gente con nivel educativo primario, que no pudo llegar a un secundario ni siquiera incompleto, seguramente por motivos económicos, y ahí vas a tener que esto está en el orden de un promedio de 35% a nivel Altísimo. nacional, la gente con nivel educativo primario. Altísimo. Esto el porcentaje. es fuerte, Sí. o sea, nosotros, te digo, cuando hacemos encuestas la tenemos que tener como una variable sumamente importante, como un indicador de nivel socioeconómico, y en algunas provincias te encontrás con el 40-45% de nivel educativo primario. Así que hay más de un indicador para darse cuenta por dónde estamos con esos porcentajes, ¿no? Clelia, ¿y a vos te parece que digamos, el desprestigio que ha tenido el INDEC desde todo este tema de manipulación de cifras, también trabaja peyorativamente en pos de los encuestadores, que es como que la gente descree todos los números al final, o como que cualquier dato que se tire de numérico? No, son cosas distintas, pero sí es verdad que cuando yo me recibí, la meta dorada para un sociólogo era trabajar en el INDEC, porque era una institución de excelencia y lamentablemente eso se destruyó. Pero bueno, puede ser rápidamente reconstruido con empeño, ¿no? Lamentablemente se ha ido gente que manejaba increíblemente bien lo metodológico, realmente era una institución de muchísimo prestigio. Claro, pero mi pregunta va más hacia el impacto en la sociedad de descreer al final de números independientemente de quién vengan, ¿no? Como que se genera como una especie de de pero al mismo tiempo en lo que son las encuestas se descree, luego se vuelve a creer, incluso te digo, bueno, cuando yo te habría que analizar la trayectoria, hurgar un poco en la página web de cada consultora, ver cuántos años tiene de expertise en el área, etcétera. Pero luego, y ustedes por ahí desde el punto de vista del periodista lo ven, de pronto sale una encuesta que piensa que va a tener alto impacto y se publica igual, y bueno, esto es un tema para tratarlo en profundidad. Totalmente. Bueno, Celia, gracias por conversar con nosotros en Citas de Radio. Hasta otro momento. Y dejamos abierta la invitación para hablar por ahí quizás más cerca a las elecciones. Ya se fue. Bueno, se cortó, no importa. Era Celia Kleiman, ella es la CEO de CK Consultores Poldata.